Tome asiento, qué bueno poder predicar la palabra de Dios. Y si usted está tomando nota, y espero que sí, copie allí el tema de esta prédica, y es cuando la voluntad de Dios es incierta. Cuando la voluntad de Dios es incierta. Todos aquí queremos hacer la voluntad de Dios. Levante la mano aquí el que quiera hacer la voluntad de Dios. Todos queremos agradar a Dios con todo lo que nosotros hacemos. Y creo que como cristianos nosotros cada día tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios. Pero, ¿cuántos tienen que tomar una decisión? Una decisión importante y han orado, han preguntado a personas, han tomado consejos, pero aún así no saben qué decisión tomar. ¿Cuántos están conmigo? Muchos de nosotros hacemos eso. Y hay decisiones que son trascendentales en nuestra vida y cada vez que nosotros queremos tomar esa decisión, queremos hacerlo en base a la voluntad de Dios. Pero nosotros somos como, Señor, no sé qué hacer. No sé si esto es lo correcto o no es lo correcto. Y aún cuando he orado, muchas veces creo que no estoy tomando la decisión correcta o no estoy seguro. ¿Y cuántos de nosotros le decimos, Señor, dame una señal? Señor, usted puede hacerlo, deme una señal, no sé, envíe un ángel y dígame qué es lo que tengo que hacer, o envíeme un mensajito ahí de WhatsApp que me diga, hijo mío, no tomes esa decisión, no te cases con esa persona o no aceptes ese trabajo, y postdata, no comas muchos buñuelos en esta Navidad porque te vas a engordar, te quiere tu Padre en el cielo. ¿A cuánto nos gustaría eso, cierto? Que Dios nos hablara así directamente, pero la verdad es que Él muy comúnmente no lo hace. Puede hacerlo, pero muy comúnmente no lo hace. Y nosotros queremos estar convencidos de que es la voluntad de Dios lo que nosotros estamos escogiendo. Que no son mis pensamientos, sino que es Dios. Que no son mis deseos, sino que son los deseos de Dios. Que no es simplemente que me comí unos frijoles como pasados ayer y entonces estoy pensando todas estas cosas. No, sino que sea la voluntad de Dios. Muchos incluso llegamos y somos atrevidos. ¿Por qué? Porque le ponemos a Dios señales. Señor, si pasa esto, si pasa lo otro, entonces es tu voluntad. ¿Cuántos hemos tratado de hacer tratos con Dios? Sí, yo no soy el único. Es más, yo me acuerdo que cuando recibimos el llamado de venir aquí a Su Gloria Medellín, o a abrir Su Gloria Medellín, estábamos en Cali. Y yo tuve el atrevimiento de decirle a Dios, Señor, si esa es tu voluntad, entonces que yo esté libre de deudas. Le dije así, Señor, que esté libre de deudas, porque yo no quiero ir a iniciar una iglesia estando endeudado. Imagínese yo tan conchudo. Y él fue tan bonito que justamente lo que hablamos ayer en nuestro GDA, yo a través de sembrar, de confiar en Dios en mis diezmos y ofrendas, Dios en 3 meses, me dio lo que yo tenía que pagar en 3 años. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? 3 meses solamente. Pero yo le dije, Señor, esta es la señal. Fui muy atrevido, pero Él respondió también y me mostró cuál era su voluntad. Muchos de nosotros llegamos a ese momento. ¿Por qué? Porque queremos realmente estar haciendo la voluntad de Dios. Muchos, la verdad, queremos oír la voz de Dios desde el cielo, Señor, y que se abra así como Él lo hizo allí con Jesús. Este es mi Hijo amado. Que Él pudiera hablarnos y decirnos, mi hijo, tome ese trabajo, o haga esa elección, o haga esa inversión, pero la verdad es que no es así. Incluso, toma nota de esto, la voz de Dios a veces no es un grito desde el cielo, a veces simplemente es sabiduría en la tierra. A veces no es un grito desde el cielo, sino sabiduría en la tierra. Y a veces la voluntad de Dios no es una puerta abierta de bendición, pero en cambio es una puerta cerrada para protección. ¿Cuántos saben de lo que les estoy hablando? A veces Dios tiene que cerrar puertas para protegernos a nosotros. Y también ocurre que muchos no saben cuál es la voluntad de Dios porque no quieren saber la voluntad de Dios, porque sabemos que no queremos esa respuesta. No nos gusta recibir un no de Dios. No nos gusta quedar así como con los crespos hechos, como se dice por aquí,
¿sí? Porque sabemos que dentro de nosotros que eso no es la voluntad de Dios, pero no sabemos que Dios no lo confirme. Pero siempre tenemos que buscar hacer su voluntad. Entonces, aquí viene la gran pregunta. Cuando la voluntad de Dios es incierta, ¿cómo hacemos o cómo miramos que Dios nos dirija a hacer su perfecta voluntad? Cuando no tengo muy claro el panorama, ¿cómo puedo ser guiado por Dios para realmente tomar las decisiones correctas en mi vida? Dios utiliza varias maneras. Y vamos a ver esto a través de la historia de un hombre llamado Pablo. Pablo, si usted de pronto es un estudioso de la palabra, se puede decir que Pablo, después de Jesús, es la persona más usada por Dios y por consiguiente la más obediente a la voluntad de Dios. Pablo fue un hombre de fe. Pablo fue un hombre que le creyó a Dios y que tuvo una vida significativa, tanto que nosotros 2000 años después estamos aquí porque Pablo cumplió la voluntad de Dios para su vida. Pero aquí viene la pregunta, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo sabía Pablo cómo hacer la voluntad de Dios? Aun cuando muchas veces fuera incierta, porque la vida de Pablo no fue fácil. Pero ¿cómo hizo para realmente vivir en la voluntad de Dios? Hay 3 formas en las que Pablo lo hizo y hoy quiero enseñártela. ¿Estás listo? Número 1, si estás tomando nota, él hizo la voluntad de Dios porque aprovechó las puertas abiertas. Diga conmigo, puertas abiertas. Mira lo que nos dice 1 Corintios 16:8. Dice así: mientras tanto, seguiré aquí en Éfeso hasta el festival de Pentecostés. Se ha abierto una puerta de par en par para hacer un gran trabajo en este lugar, aunque muchos se me oponen. Mira lo que dice aquí tan importante. ¿Por qué Pablo se quedó en Éfeso? No fue porque un ángel apareció y le dijo, Pablo, el Señor te manda a decir que te quedes aquí. No fue porque alguien le dio una palabra profética y lo llamó, no sé, desde Estados Unidos y le dijo algo. No fue porque una voz del cielo salió y le dijo, Pablo, quédate en Éfeso. No, simplemente Pablo aprovechó una puerta abierta, una gran oportunidad que simplemente se abrió. Él aprovechó esta oportunidad para predicar la palabra de Dios, para hacer un gran trabajo. Y puede ser diferente para ti. Puede ser que se te abra una puerta para una oportunidad de un trabajo, una puerta para una oportunidad de inversión o una puerta para una oportunidad de servir. Mira, una puerta abierta no es algo que tú y yo forzamos, es algo que simplemente decimos, tuvo que ser Dios el que abrió esta puerta. ¿A cuántos han experimentado esto? Sí, son esas puertas que se abren, que decimos, no sé por qué pasó, yo de pronto no lo estaba buscando, pero se abrió esa puerta y quiero aprovechar esta oportunidad. Y todos tenemos que aprovechar esas oportunidades que Dios nos da, porque muy seguramente estaremos cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero mira, no porque la puerta se haya abierto, no quiere decir que va a ser fácil. Esa palabra no nos gusta, ¿cierto? Pero no porque la puerta se haya abierto, no quiere decir que va a ser fácil. Mira lo que dice allí. Dice que hubo oposición. La puerta se abrió, pero hubo muchas personas que se oponían. Y toma nota de esto, llévatelo para tu casa. Entre más grande la puerta, más grande la oposición. Entre más grande la puerta, es más grande la oposición. Y tú tienes que entender eso en este día. ¿Por qué? Porque muchos se desaniman cuando llega la oposición. Muchos se desaniman en cumplir la voluntad de Dios cuando llegan los problemas. Porque hay oposición, muchos dicen, no, entonces no fue la voluntad de Dios. Cuando llega el sufrimiento, muchos se desaniman porque creen que iba a ser fácil, porque la puerta se abrió. Pero si hay alguien que nos está demostrando que podemos sufrir en medio de la voluntad de Dios, es el mismo Jesús. Mira, Jesús estaba en el medio del dolor, el problema más grande.
enfrentando la muerte. Pero Él nos demostró que aún en medio de ese sufrimiento estaba en medio de la voluntad de Dios. Y Él siguió adelante. ¿Y cuánto le agradecen a Jesús por eso? Siguió adelante y cumplió el propósito, cumplió la voluntad de Dios para su vida, aun cuando había sufrimiento. Empresario, no te desanimes cuando llegue la oposición. Tú que quieres servir a Dios, no te desanimes cuando llegue oposición a tu vida, porque aún allí puedes estar cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, ¿cómo Pablo hizo o cumplió la voluntad de Dios? Él las cumplió a través de las puertas cerradas. Aquí viene lo contrario, no son puertas abiertas, sino puertas cerradas. Mira lo que dice Hechos capítulo 16, versículo 6. Dice así: Pablo y sus compañeros intentaron anunciar el mensaje de Dios en la provincia de Asia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Entonces viajaron por la región de Frigia y Galacia y llegaron a la frontera con la región de Misia, y luego intentaron pasar a la región de Bitinia. Pero nuevamente el Espíritu de Jesús tampoco se los permitió. Nota algo, ellos no estaban haciendo algo malo. Ellos tenían buenas intenciones, querían ir a predicar, pero el Espíritu Santo cerró las puertas. Eran los motivos puros, pero simplemente Dios no quería que ellos pasaran por allí. No sé qué es lo que iba a pasar, no sé qué les esperaba, pero Dios cerró las puertas para que ellos cumplieran la voluntad. Simplemente Dios les dijo no. Digan conmigo fuerte, no. ¿Qué pasa cuando recibes un no de Dios? Porque a nosotros no nos gusta recibir esos no de Dios. Somos como niños chiquitos que muchas veces nos volvemos empalagosos y hacemos berrinche porque Dios nos dice no a las cosas que nosotros queremos hacer. Pero mira, los no de Dios también son la voluntad de Dios. Los no de Dios también son la voluntad de Dios. Y eso es algo que te tiene que dar alegría, porque personalmente a mí me calma. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué le calman los no de Dios? Es porque muchas veces yo soy muy tonto. Muchas veces yo quiero tomar decisiones tontas, decisiones egoístas, vanidosas, y gracias le doy a Dios porque Él me dice no y me cierra las puertas. A ver, ¿cuántos aquí también toman decisiones tontas a veces? Sí, todos las tomamos. Pero gracias a Dios que Él me ama tanto a mí que me protege de mí. Mira, Dios te ama tanto que sus planes son de bienestar para ti. Y cuando muchas veces Él sabe que tú estás tomando una decisión equivocada, Él cierra las puertas para protegerte a ti y te dice no. ¿Sabes cuál es la cuestión con los no? Es que los no de Dios simplemente los entendemos es al tiempo. Cuando nosotros maduramos, cuando ya pasa el tiempo, es que nosotros entendemos los no. Pero en el momento, la verdad es que son muy duros. ¿Cuántos lo creen? Son muy duros. Mira, yo tengo una niña chiquita, ustedes la conocen, ahí Olivia. Y Olivia está creciendo, está en una etapa de exploración. Y yo recordaba en estos días, porque muchas veces se quiere hacer daño a través de su exploración. Y recordaba una frase que me decía mi mamá, y es: mi hijo, cuando usted sea papá, lo va a entender. A ver, ¿cuántos recuerdan esa frase? Mi hijo, cuando usted sea papá, lo va a entender. ¿Y sabes qué? Lo entiendo. Ahora que tengo a mi niña, lo entiendo. Entiendo que todo lo que ella quiere, no se lo puedo dar. Entiendo que decirle no es limitarla, simplemente es protegerla. Y qué bueno saber que tengo un Padre Celestial que me ama tanto para decirme no. ¿Cuántos aman a Dios por eso? Un Padre que me ama tanto, que me protege y me dice no muchas veces para protegerme de algo malo. Me acuerdo que
ahorita mirando este local. Me acordaba que antes de la pandemia, cuando estábamos en el hotel, yo quería, porque ya en el hotel no cabíamos, quería un nuevo lugar, quería un sitio, quería un local para la iglesia. Y buscamos por un lado y buscamos por otro y no encontrábamos, las puertas simplemente se cerraban y Dios parecía que nos decía no. Yo me acuerdo que yo me enojaba con Dios, me frustraba con Dios y le decía, Dios, pero si mis intenciones son puras, si es algo para tu iglesia, no es algo para mi beneficio, pero simplemente Él me decía no. ¿Y sabes qué pasó al tiempo? Llegó la pandemia, cerraron todo. Y yo me acuerdo que yo estaba en Cali y yo le dije, Señor, gracias. Gracias porque tú cerraste las puertas, porque qué sería de nosotros pagando un arriendo en medio de una pandemia. Usted no lo sabe, pero muchas iglesias cerraron en esa temporada porque se quebraron, porque no pudieron resistir el aguante económico. Y Dios me dijo no, para protegerme. En ese momento no lo entendía, pero hoy lo entiendo y le doy gracias a Dios porque Él protege y cierra puertas para protegerme a mí. Dios me dijo no, ¿sabes para qué? Para después darme un mejor sí. Y usted ahorita está en este local y no sabe que simplemente Dios nos estaba preparando este local para nosotros. Y hoy le agradecemos a Dios. ¿Entiende esto? La gracia de Dios no siempre es darte. A veces la gracia de Dios también es no darte las cosas que tú quieres. ¿Por qué? Porque esas cosas te pueden lastimar. Copia esto y llévatelo para ti. Dios puede cerrarte las puertas equivocadas para llevarte a los lugares correctos. Te lo repito, Dios puede cerrarte las puertas equivocadas para llevarte a los lugares correctos. Pero nota, hay un secreto en esto. Vuelve allí en Hechos. Dice el versículo 6, Pablo y sus compañeros intentaron anunciar el mensaje de Dios en la provincia de Asia, pero el Espíritu Santo, repítalo conmigo, el Espíritu Santo no se lo permitió. Es allí donde tú y yo necesitamos tener una relación cercana con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender el propósito de las puertas cerradas. A veces es difícil entenderlo, pero Él, a través de su amor, de su paz, su paciencia, del dominio propio que Él produce en nosotros, nos ayuda a entender esos propósitos de las puertas cerradas. A veces estamos muy seguros de que algo es la voluntad de Dios, pero Dios simplemente frustra nuestros planes. ¿Y cuántos de nosotros hemos hasta peleado con Dios? Señor, pero si yo me iba a casar con esa persona. Señor, pero si esa casa era para mí. Señor, pero si ese empleo era lo que yo quería. Pero Él simplemente frustra nuestros planes. Incluso a veces hasta nos preguntamos, Señor, ¿qué hice mal? ¿Será que Dios está enojado conmigo? ¿Será que estoy en pecado? Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Pero simplemente los no de Dios tienes que entender que nos llevan a un mejor sí. Pero solamente a través del Espíritu Santo es que vamos a entender cómo Dios actúa. Mira, las puertas cerradas nos ayudan a entender que no tenemos el control. Y yo creo que a Dios le encanta cerrarnos puertas y frustrarnos planes, no porque Él sea malo. Créame que Él no es malo. Simplemente es para enseñarnos que nosotros simplemente no tenemos el control. ¿Por qué? Porque los no de Dios prueban que tanto confiamos en Dios. Déjame decirte, es allí donde tú y yo somos probados en nuestra confianza en Dios. Cuando Él nos dice no y nosotros somos capaces de decirle, Señor, yo confío en ti. Yo confío en que tú tienes el control. Si no me diste esto es porque tú sabes más que yo y yo simplemente tengo que confiar en ti. Y volvemos a Pablo. Mira, Pablo nos demuestra que a veces no tenemos que saberlo todo, pero aún así estar tranquilos. Porque es que
a nosotros nos encanta saber cuál es el próximo paso o no. Pero cuando no lo sabemos, entonces nos volvemos ansiosos, no dormimos, se nos cae el pelo, tantas cosas y nos volvemos intranquilos. Pero nota algo, mira en 1 Corintios capítulo 16 versículo 5, mira cómo Pablo reacciona, dice: después de pasar por Macedonia, pues tengo que atravesar esa región, iré a verlos. Mire lo que dice el versículo 6, es posible que me quede con ustedes algún tiempo y tal vez pase allí el invierno. ¿Sí ves? No estaba seguro, tal vez pase allí el invierno, para que me ayuden a seguir el viaje a donde quiera que vaya. Ni siquiera sabía a dónde iba. El versículo 7 dice: esta vez no quiero verlos solo de paso, más bien espero permanecer algún tiempo con ustedes, si el Señor así lo permite. ¿Notas algo? Pablo no sabía cuál era el siguiente paso, pero aún así se nota que Pablo confiaba en Dios, porque él dice: si el Señor lo permite. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Pablo estaba confiando en la voluntad soberana de Dios, en que Dios tenía el control. Y yo creo que a veces nosotros pecamos tantas veces porque nosotros hacemos planes y al final queremos que Dios apoye nuestros planes. Es como al revés. En vez de decirle: Señor, ¿qué quieres tú? Mira, la oración más importante que tú puedes hacer cada día a Dios no es: Señor, bendíceme a mí o ayúdame a mí, sino: Señor, ¿qué quieres que yo haga en este día? ¿Cuál es tu voluntad para mí en este día? Y sabes que eso va a hacer que las cosas sean mucho más fáciles. ¿No te parece? Sería más fácil si nosotros nos apegamos al plan de Dios, en vez de que Dios, o tratar de que Dios se apegue a nuestros planes. Es más, es la forma correcta, más derecha de hacer las cosas. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo somos llamados a vivir por fe. Mira cómo lo dice en 2 Corintios 5, 7, dice: en efecto, vivimos por fe y no por vista. Primero la fe y después la vista. Ese es el orden correcto, ese es nuestro orden correcto. Y cuando tú y yo aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos tenemos que adaptar al orden de Dios. Mira, copia esto: no necesitamos una visión completa para confiar completamente. Yo sé que de pronto esto no le gusta a muchos, pero es la verdad. No necesitamos una visión completa para confiar completamente en Dios. Eso quiere decir que no necesitas saber los próximos 5 pasos para confiar en Dios en el primer paso. Que muchos queremos: Señor, muéstrame todo lo que va a pasar, dame una señal de todo lo que va a ocurrir para yo poder dar el primer paso. Pero no, mira, a nosotros nos encanta, y dígame si no, nos encanta tener todo el mapa. A ver, ¿a cuánto les gusta? Nos gusta tener todo el mapa de lo que va a pasar, pero déjame decírtelo en el nombre de Dios: Dios nunca te va a dar todo el mapa. ¿Por qué? ¿Será que Dios es malo? ¿Será que Dios le gusta vernos sufrir? No es así. Sino que si Dios te mostrara todo el mapa, ni siquiera empezarías el viaje. ¿Cuántos lo creen? Así es. Si Dios me hubiera mostrado a mí todo el mapa de su gloria a Medellín, créame que no estaría aquí. Estaría en Cali, cómodo, sin tantos estrés, sin tantas canas que me han salido. Pero si Dios me hubiera mostrado todo el mapa, créame que no estaría aquí. Si Dios me hubiera mostrado todo el mapa del matrimonio, estaría soltero, no estaría casado. A ver, ¿cuántos casados dicen amén? No sabemos lo que iba a pasar, pero aún así tomamos el primer paso. Si Dios me hubiera mostrado todo el mapa de montar una empresa, de emprender, más de uno estaríamos aquí todavía como empleados. Así que Dios no nos mostrará todo el mapa. Pero ¿sabes qué sí hace Dios? Dios nos da todo lo necesario para tomar
el próximo paso. Todo lo necesario. Mira como lo dice el Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tu palabra guía mis pies. Mira, ¿qué está diciendo aquí el salmista? Es que Dios nos ilumina el próximo paso que tenemos que dar. Y Él no te va a mostrar el paso 6 hasta que primero no tomes el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y entonces ahí sí te va a mostrar el 6, porque Él va a alumbrar tu camino. Y por eso tú y yo tenemos que confiar cada vez que Dios nos dice no y cierra las puertas, porque tenemos que estar seguros de que Él nos está llevando a dar el próximo paso. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y por último, Dios nos muestra cómo hacer su voluntad a través de las elecciones diarias. Digan conmigo, diarias. Mira cómo lo dice en Tito capítulo 3 versículo 12. Pablo hablando dice, tengo pensado enviarte a Artemas o a Tíquico. Tan pronto como uno de ellos llegue, haz todo lo posible para encontrarte conmigo en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Vuélvalo a leer. He decidido. Dios no le dijo que se quedara en Nicópolis. No fue un ángel que se le apareció y como te lo dije ahorita, no fue una profecía, no. Fue simplemente una decisión propia. ¿Cómo así, pastor? ¿Qué quiere decir esto? Sí, mira, Dios es soberano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y tiene una voluntad soberana. ¿Qué quiere decir eso? Que va a pasar. La voluntad soberana de Dios va a pasar y está pasando en estos tiempos y seguirá pasando. Pero dentro de esa voluntad soberana de Dios hay una voluntad personal que desde el inicio de la humanidad Dios nos dio a los seres humanos. Dios nos dio ese poder. ¿Cuál es ese poder? El superpoder de nosotros es que Dios nos deja elegir. Tú y yo podemos elegir. Y vuelvo a Olivia. Mira, Olivia está creciendo y ella ya está un poquito más madurita. Y a medida que ella crece, ella es lo suficientemente madura y yo simplemente ya la dejo elegir. Ayer me pasaba que íbamos a salir, yo le dije, escoja los tenis que quiera llevarse, los zapatos. Y ella escogió los más sucios, se parece al papá. Escogió los más sucios, pero yo confío en ella, le digo, ¿sabes qué? Elige, que para mí está bien. Yo sé los planes que tengo para mi hija. Yo quiero lo mejor para ella. Pero en esta etapa de la vida yo simplemente le digo, vamos, elige, porque yo confío en ti. Yo sé lo que quiero para ti, pero yo confío en que estás aprendiendo a tomar buenas decisiones. Y lo mismo hace Dios con nosotros. Él, que es nuestro Padre, nos dice, ¿sabes qué? Ya estás muy maduro. Elige qué quieres para ti. Yo confío en que vas a elegir bien. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres cambiar de trabajo? ¿Quieres mudarte a otra ciudad? ¿Quieres meterte en esta relación? Elige, porque yo confío en ti. Con tal de que sigas los principios que yo te he dado, yo estoy seguro de que todo va a estar bien. ¿Cuántos lo creen así? Mira cómo lo dice 1 Corintios 10:31, dice, así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Háganlo todo para la gloria de Dios. Dios nos está diciendo, elija lo que quiera, pero que sus elecciones traigan gloria a Dios. Por eso la pregunta que tú tienes que hacerte es, Señor, ¿esto te va a traer gloria? ¿Esta decisión te va a traer gloria? ¿Este trabajo que voy a elegir te va a traer gloria? ¿Esta relación en la que me voy a meter te va a traer gloria? ¿O esta inversión que voy a hacer te va a traer gloria? Tienes que preguntarte siempre esto.
y si tú estás seguro de que eso le va a traer gloria a Dios, entonces créeme que Dios estará confiando en ti. Pero yo te entiendo, a todos nos llega esta pregunta y Señor, ¿y si me equivoco? A ver, ¿cuántos se preguntan eso? Señor, ¿y si esta decisión que estoy tomando, me equivoco en esta decisión? Mira lo que nos dice Efesios capítulo 1, versículo 11. Dice así: hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano. Y mira lo que dice después: y Él hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Nota esto, su voluntad soberana es tan imparable que Él hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Incluso tus errores pueden cooperar para su plan. Y no es que Dios quiera que tú cometas errores, pero en esa capacidad que Él nos dio de elegir, Él tiene tanto control. Su voluntad es tan soberana que aun cuando nosotros nos equivocamos, Él hace que todo coopere para su plan. ¿Y cuántos agradecen a Dios por esto? Todo va a cooperar para su plan. Por eso yo te pregunto hoy, ¿qué quieres elegir? Porque Dios no te va a dar todas las respuestas. Dios no te va a dar todo el mapa. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque para Dios el tesoro no es lo que encuentras al final del mapa. Eso no es. Para Dios el tesoro es en quien te has convertido mientras caminas hacia tu propósito. ¿En quién te conviertes? Si estás creciendo y estás madurando para tomar mejores decisiones cada día y así hacer la perfecta voluntad de Dios. No importa si a veces te equivocas, créeme que Dios como buen Padre te va a levantar y va a volver a ponerte en el camino. Él va a dejar las 99 y va a ir detrás de ti para volverte a poner en el camino correcto. Y así tú y todo lo que tú eres cooperen de acuerdo con su plan. Mira, al final te digo esto y con esto cierro. El Salmo 32:8 dice: el Señor te dice, yo te voy a instruir, yo te voy a enseñar cómo debes portarte y voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. Dios te da esa capacidad de elegir y Él te dice, tranquilo, yo estoy allí contigo. Una de las cosas que más he valorado en esta etapa de mi vida es la compañía de Jesús. ¿Sabes que Él te acompaña todos los días de tu vida? ¿Estás consciente de que Él está allí? Pero Él está allí no simplemente como un adorno. Está allí para que tú hables con Él, para que tú le preguntes las cosas que tienes que preguntarle y para que tú puedas caminar paso a paso junto con Él. Y Él te ha prometido que te va a instruir, que te va a enseñar cómo portarte y que te va a dar buenos consejos. Y claro que sí, Él va a cuidar siempre de ti. Así que cuando tú veas indecisa la voluntad de Dios, cuando no sepas si es la voluntad de Dios o no, cuando es incierta para tu vida, simplemente aprovecha las puertas abiertas. Aprovecha y valora las puertas cerradas que Dios ha cerrado en tu vida y toma lecciones diarias que le traigan gloria a Dios. ¿Por qué no te pones en pie?